Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Vamos a hablar en este vídeo de la astrología de las últimas 2, 3 semanas de septiembre. Hoy es 5 de septiembre, de manera que hablo, digamos que del 5 hacia adelante hasta finales de septiembre. Este es un mes muy dinámico, muy curioso. Es un año, el año 2024 y el 2025 son años, sobre todo esta última parte del año 2024, de transición. 2024 y 2025 marcan un periodo ciertamente turbulento, muy complicado, de transición del periodo de tierra del que hemos hablado, del que os describo en mi libro, estos 200 años de tierra, las grandes conjunciones, Plutón, Urano, Neptuno, Urano, etcétera, etcétera, en signos de tierra, que han marcado los últimos 200 años y sobre todo los últimos 60, 70 años. Como esto va abriéndose, va cambiando, va evolucionando hacia una nueva era de aire y también la entrada, digamos, es un fenómeno coadyuvante, la entrada de Plutón en Acuario, de la era de Acuario, todo esto. Es decir, nos estamos moviendo del elemento tierra a un elemento muy diferente, que es el elemento aire, y esto lógicamente tiene infinitas implicaciones y es una evolución, es un cambio que no se va a realizar de una manera suave, armoniosa, sin causar daños ni víctimas. Como todos los cambios, van a tener un precio a pagar. O sea que es lo que estamos viviendo y este mes de septiembre, os comento esto, incido con mucha fuerza en este cambio de eras. ¿Por qué? Porque este mes de septiembre lo que es yo diría, el temazo, el gran tema a nivel astrológico, es que se vuelve a formar por última vez esta cometa de tierra. Vemos cómo está el Sol a partir ya del 11-12 de septiembre hasta el 26-27 va a estar formando una oposición a Neptuno, lo veis aquí, y un trígono a Urano y a Plutón, y los tres transpersonales formando este pequeño gran trígono, pero ya desde Tierra, porque ha entrado Plutón a Capricornio durante unas semanas, durante 2 meses y medio, septiembre, octubre y la mitad de noviembre, más o menos, va a estar Plutón en Capricornio. También vamos a hablar de eso en este vídeo. Entonces, lógicamente, ahí de algún modo estamos viviendo los últimos estertores, las últimas manifestaciones de la Tierra, pero cuidado, porque es como en las películas de terror, que tienen 2 o 3 finales, que hasta que no ha terminado del todo, no ha terminado, y el monstruo terrestre, va a dar todavía muchas dentelladas, no va a morir graciosamente, pacíficamente, no va a aceptar con dignidad y resignación su muerte, sino que va a tratar de evitarla, de anularla. Pero no va a poder. Los ciclos planetarios, nada detiene el progreso, nada detiene los ciclos planetarios, nada detiene a la evolución de la especie humana y del planeta. De manera, pero estos 2 años, sobre todo empezamos a vivirlo ahora, va a ser el núcleo duro de la transición, de manera que atentas a la jugada. Bueno, y vemos cómo está Neptuno en Piscis, que retoma una enorme importancia por ser, la punta de este pequeño gran trígono y la punta de la cometa. Veis cómo Neptuno está aquí en la punta de la cometa. Esta es la carta natal de la luna llena y del eclipse parcial de luna en Piscis. Entonces, del 17 de septiembre, 17 y 18 de septiembre, depende de en qué lado del Atlántico nos situemos. Entonces, Neptuno, que va a estar tan prominente durante los próximos
6 años, 5 o 6 años, porque va a seguir estando en la vértice de este pequeño gran trígono y formando cometas cada año varias veces, cometas como esta que veis aquí, pero solo que ya a partir del 2025 van a ser cada vez más en aire y cada vez va con más aire y lógicamente se va a notar esta migración hacia el aire. ¿De acuerdo? Entonces, Neptuno rige los fenómenos de masas, los fenómenos globales. Neptuno nos dice que todos somos uno, que cualquier división, separación es ficticia, es una ilusión de nuestros sentidos, por así decir. Y entonces, claro, Neptuno se manifiesta siempre que... a mí me recuerda a lo que dice Jesús en el Evangelio, que dice, siempre que haya más de 2 de vosotros reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y es muy interesante porque es un mensaje muy neptuniano, es un mensaje de decir, en el momento en que ya no seamos uno, sino que seamos un colectivo, una comunidad, allí estaré yo, es decir, allí estaré yo, Neptuno, porque Cristo es una figura absolutamente pisciana, neptuniana, ¿no? Entonces, Neptuno siempre nos habla de lo colectivo, de lo que sucede cuando hay varias personas juntas y que emerge otra consciencia, muchas veces inconsciencia, pues de ahí el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues vamos a ver cada vez más fenómenos masivos. No vamos a ver, le pasó tal cosa a fulanito, a menganita, tal dirigente tomó tal decisión y tal. Eso seguirá siendo importante porque es muy de tierra, es esta conciencia de estamos separados, tenemos control de nuestras vidas, controlamos el planeta, toda esa ilusión se va a ir desvaneciendo. Pero todavía vivimos muy fuertemente en esta ilusión, que es una ilusión muy terrestre. No. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que Neptuno nos va a presentar fenómenos masivos, hambrunas masivas, migraciones masivas, lo estamos viendo en España ahora mismo, ¿no? Bueno, en toda Europa, ¿no? Migraciones con cayucos, con pateras, con naves, con pequeñas embarcaciones de fortuna, y vemos a miles y miles y miles de personas cada mes. Se ha duplicado la cifra de refugiados, de inmigrantes, etcétera, etcétera. Bueno, si alguien piensa que va a poder contener esto, es como ponerle puertas al mar. Esto va a ir increciendo, va a ir creciendo, sobre todo este año y el año que viene cada vez más, sobre todo mientras Neptuno siga en Piscis. Vamos a tener estas migraciones masivas, muchas veces vía marítima. Y tendremos ese tipo de cosas, hambrunas, como está sucediendo en Namibia. Tendremos también enfermedades como el mosquito del Nilo, el dengue, la malaria, que son enfermedades también masivas, que atacan masivamente, que están empezando ya a entrar en Europa también. Entonces, tenemos que irnos preparando a esto, a grandes movimientos de masas y a todo lo que de algún modo influye en las masas. El cine, la publicidad, las redes sociales y sobre todo, claro, el lado, si queréis, más oscuro, la sombra de Neptuno, la manipulación, la mentira, los bulos, todo este tipo de cosas que son métodos de manipulación de las masas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, también veremos cómo la guerra, por ejemplo, se desplaza hacia el mar. Yo pienso que la guerra de Rusia-Ucrania es la última guerra terrestre que vamos a ver, y eso que tiene una componente marítima también muy importante, pero sigue siendo una guerra típica terrestre de trincheras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero claro, con Urano en Tauro, que es la tierra que yo poseo, y Plutón en Capricornio, que es el poder que yo poseo también, que el poder de los poderosos, de las élites, pues ahí lógicamente seguimos con una guerra terrestre, seguimos con guerras terrestres. El caso también de Israel, Palestina, también son temas de fronteras, etcétera, etcétera. Bien, todo esto yo creo que va a pasar y vamos a ir viendo más en el futuro muchas más guerras y yo diría y eventos suceder ligados a los océanos, a los mares.
¿no? Estamos empezando ya a ver prospecciones de minerales, guerras que pueden suceder por acceso a minerales que están debajo del mar, etcétera, ¿no? Bueno, lo vemos últimamente, ¿no? Con las fricciones entre China y Filipinas, ¿no? En el océano, que son por minerales. Bien, y ya para un poco ver, también sabéis que me gusta empezar los vídeos haciendo una recapitulación. Vemos este famoso atentado en Solingen, en Alemania, ¿no? Que sucedió hace unos pocos días, que hubo varias personas muertas. Fue en un festival y fue exactamente, si os tomáis la molestia de mirar las tablas astrológicas, con Marte en cuadratura a Neptuno. Os he dicho ya muchas veces, Marte en cuadratura a Neptuno, también en oposición, pero sobre todo las cuadraturas y sobre todo la cuadratura, digamos, inicial de apertura, suelen ser muy violentas y claro, Neptuno son eso, los festivales, la música, los grandes agrupamientos de gente, ¿no? Y Marte es casi sistemático, siempre que hay os lo he dicho ya muchas veces, siempre que hay una cuadratura Marte-Neptuno, la oposición también, tenemos este tipo de atentados frecuentemente en festivales, conciertos de música, este tipo de cosas neptunianas por la música y por la agrupación, la aglomeración de gente también, ¿no? Vemos también algo muy interesante que sucedió con los últimos días de Plutón en Acuario. De alguna manera Plutón se despide de Acuario, no es una despedida, es un hasta pronto, hasta muy pronto a Acuario, y nos deja mensajes muy claros. De algún modo nos dice, no me perdéis de vista porque voy a volver dentro de unas semanas y os voy a dar algunas pistas de lo que voy a hacer en el futuro. Y a nivel mundial vemos que, por ejemplo, algo que pilló un poco con el paso cambiado a muchas personas, ¿no? Este juez Moraes en Brasil, que decide cerrar X, para combatir la desinformación, los bulos, todo este aparato, digamos, fascista de extrema derecha de desinformación que promueve Elon Musk, ¿no? Entonces, y la venganza de Elon Musk bloqueando Skynet y todo esto, ¿no? Bueno, bien, pero ahí tenemos de algún modo, es muy de Plutón en Acuario, es de algún modo, son gentes sueltas, individuos muchas veces medio anónimos, es decir, pues este es un juez de la Corte Suprema brasileña, es decir, no es un rockstar ni nada de esto, no es un político influyente, ni nada de esto, es un funcionario del Estado y vamos a ver cada vez más esto, ¿no? Que pequeñas personas que realizan su trabajo van a ir enfrentándose a la gran droga, al gran problema de nuestro tiempo, que es una de las grandes drogas, que es la terrible los efectos, yo diría, destructivos de las redes sociales, no solamente a través de los bulos, la desinformación, sino también de la manipulación. Yo lo veo en mi casa, ¿no? De los jóvenes, de los niños y también de nosotros, los adultos, que tampoco tenemos demasiadas luces para, de algún modo, distinguir lo verdadero de lo falso, para discriminar, ¿no? Entonces, claro, vivimos tiempos neptunianos y la discriminación está un poco, digamos, un poco en horas bajas, ¿no? Bien, y justo unos días antes en Francia, todavía con Plutón en Acuario, también otro juez decide la detención de uno de los directivos de Telegram por las mismas razones, ¿no? Encubrimiento de redes de pedofilia, de tráfico de armas, terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos un poco cómo es muy acuariano, pequeñas personas por aquí, por allá, que realmente lo único que comparten es su deseo de, yo diría, su compromiso con el colectivo, empiezan a meter caña a estos monstruos que son muy capricornianos, porque por mucho que se disfracen de redes sociales, muy cool, muy moderno y todo esto, son capricornianos, son dirigidos por una pequeña élite con un programa, yo diría, muy viciado, un programa oculto de manipulación, bueno, no tan oculto, de manipulación, de mentiras, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, que ahora de momento
va a quedar un poco en segundo plano porque Plutón está en Capricornio, vamos a hablar bastante de esto. Esto ha sido un par de guiños de ojo que nos hace Plutón en Acuario diciendo voy a volver dentro de unas semanas y vamos a seguir por aquí 20 años. Porque, claro, igual que cuando pasó Plutón por Libra, la mayor parte de vosotras no os acordaréis, porque no habéis nacido o erais muy jóvenes, pero yo sí me acuerdo perfectamente, que era la época en que comienza a nacer la conciencia del tabaco como una droga letal que mataba a cientos de millones de personas, ¿no? Y cómo comienza el movimiento antitabaco, cómo se va descubriendo que las tabaqueras meten sustancias adictivas, profundamente cancerígenas en el tabaco, etcétera, etcétera. ¿No? Hay fantásticas películas y relatos sobre toda esta lucha. Aquello fue Plutón en Libra, porque, claro, el tabaco era la droga social. Uno ligaba fumando, uno mantenía conversaciones y relaciones fumando. El tabaco era central en la vida social en aquellos años, ¿no? Y hoy en día son las redes sociales, es la nueva droga tóxica de nuestro tiempo, así como fue antes el tabaco, ahora son las redes sociales, ¿de acuerdo? Bien, y entonces pues vamos a ir viendo esto, ¿no? Estos grandes temas acuarianos de la descentralización, del poder del pequeño individuo que está conectado con el colectivo, son pequeños jueces, pequeños funcionarios, pequeños activistas combatientes y combativos por el colectivo. Eso no son figuras solares, leoninas, son figuras acuarianas realmente. Ellos no quieren notoriedad, no quieren fama, no quieren salir en los medios, ellos quieren hacer su trabajo, ¿no? Entonces lo vemos también con alguien, otra persona relacionada con que se opone a la caza, a la masacre de ballenas, que también va a ser detenido, deportado, etcétera, etcétera. Hay muchas historias de este tipo, si os fijáis, que están aflorando ahora con Plutón en Acuario, ¿no? Bien, estos son un poco los pequeños héroes acuarianos, que van a ser siempre pequeños, porque ellos no quieren ser figuras solares, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué temas ahora ya entramos de lleno en lo que nos toca ahora? ¿Qué temas candentes tenemos? Bueno, pues tenemos a los tres planetas, a los tres transpersonales retrógrados. Entró hace poco Urano y entró muy fuerte este Urano retrógrado. Yo lo he sentido personalmente en mis carnes. De hecho, Urano entra retrógrado y también la entrada de Plutón en Capricornio. Os voy a hablar ahora. No, Urano retrógrado de alguna manera de repente te hace hacer cosas que quizás pensabas hacer, pero dice no, tienes que volver. En general, hay que desdemonizar la retrogradación de los planetas, ¿no? Porque normalmente nos dicen, no, es que los planetas retrógrados son muy malos, eso significa que hay que echarlo todo a perder, que hay que volver a hacer las cosas. Es falso, es totalmente falso. Realmente los planetas retrógrados lo que nos dicen en realidad es lo siguiente, es para avanzar tienes que volver hacia atrás. Y algo que hiciste antes o algo que iniciaste antes, tienes ahora que volver a eso para hacerlo avanzar. Es decir, no vuelves para atrás por volver para atrás, vuelves para atrás para adelantar cosas que habías ido sembrando en otros puntos, ¿no? Entonces, conforme Urano entra retrógrado, nos dice, hey, para, vuelve para atrás, no sigas más porque tenemos ahora que volver a cosas que hemos hecho antes para ir avanzando. Si de verdad queremos avanzar, tenemos que retroceder a volver a puntos a los que este planeta nos había llevado antes, ¿no? O sea que ese es el significado verdadero de la retrogradación. Realmente avanzamos retrocediendo, por paradójico que os parezca, ¿no? Entonces, y tenemos también a Saturno retrógrado. Tenemos un eclipse lunar el 17-18 con Neptuno en el, digamos, foco de ese eclipse, y un eclipse lunar que se forma, es un eclipse lunar muy potente, muy fuerte, por dos razones. Primero, porque se forma ya con el nodo norte en Aries, en los primeros grados de Aries. Y esto nos recuerda a los eclipses del año pasado, si os acordáis, cuando comienza todo
el conflicto, todas las masacres en Palestina el año pasado, las mismas fechas. Entonces los dos eclipses, mejor dicho, tres eclipses que vamos a vivir, más bien dos eclipses que vamos a vivir durante las próximas semanas, nos van a llevar, y ya os hablaré en el próximo vídeo del próximo eclipse que tendrá lugar en torno, creo que torno al 10 o poco más o menos al grado 10, quiero decir, de Libra, Libra Aries. Ahí vamos a ver lo que vamos a ver, pero de momento no adelantemos acontecimientos. Pero este eclipse va, de algún modo, a activar todo aquello. Nos va a decir, y estamos viendo, ¿no?, como hay mucho movimiento en Oriente Próximo ahora mismo. Y también, lógicamente, este eclipse es brutal. ¿Por qué? Porque tenemos al Sol ahí en la posición de, si queréis, de control, yo diría más que de control, de inspiración de todo este cometa. ¿Veis? Aquí el Sol formando trígono con Urano, con Plutón, oposición con la Luna, que está conjunta con Neptuno, etcétera, etcétera. Es decir, un eclipse muy fuerte, ¿no? Tenemos a todos los transpersonales retrógrados, que es lo que os acabo de decir, que vamos a tener que retroceder a puntos anteriores, y ahora vamos a entrar a examinar sobre todo a Plutón, y vamos a tener que tomar algunas decisiones, digamos, de modificación, de cambio un poquito o mucho del rumbo de lo que iniciamos hace meses con Urano y con Plutón, ¿de acuerdo? Fundamentalmente nos va a tocar resolver temas pendientes de cosas del pasado cercano, cuidado, porque es el pasado de cuando ese planeta estuvo en esos grados, Plutón y Urano sobre todo, y Neptuno hace meses realmente, no más que años, hace meses. Y de resolver esos temas que hayan quedado pendientes y de hacer correcciones de rumbo que pueden ser más mayores o menores, ¿no? Entonces, os repito lo que os he dicho antes, para avanzar hay que retroceder, reconsiderar las cosas, cambiar algunas cosas, tomar algunas decisiones, mover algunas cosas, ¿no? Y ya hablamos de Plutón en Capricornio. Se ha hablado mucho, todos los astrólogos estamos hablando muchísimo de Plutón en Capricornio, y yo os voy a dar una visión también más personal, más, por supuesto, de astrología mundial, pero también más personal, porque a todos nos interesa un poco el lado de qué pasa conmigo, ¿no? Plutón entró el 2 de septiembre a Capricornio por última vez. Esta es la última visita. De alguna manera, ya Plutón es como, a veces cuando salimos de casa y al rato decimos, me he olvidado tal cosa y tengo que volver y tal. Esto es lo que hizo el año pasado, ¿os acordáis? En los primeros meses, que hizo una entrada y estuvo varios meses este año, que estaré pensando yo, este año, que hizo una entrada de varios meses en Capricornio, volvió a salir a Acuario, y ahora hace esta entradita diciendo, me había olvidado todavía un par de cositas, ya está, pero esta es la última vez, ya no vuelvo a entrar. Es decir, Plutón entra a Capricornio para terminar su trabajo. Y a nivel de astrología personal, ¿qué es Capricornio? Entonces, fijaros en qué casa tenéis ahora a Plutón, que está en Capricornio, ¿qué casa tenéis ahí? Porque Capricornio es la energía del padre. Y yo cuando hablo de padre, de madre, de masculino, de femenino, no hablo de chicos ni de chicas, no hablo de género, no tiene nada que ver, hablo de energías, de tipo de energías. Entonces, la energía del padre, ¿en qué se caracteriza? Pues que es una energía estructurante, es una energía que te dice por aquí, no por allá, no, que te pone límites, que te pone objetivos, que te ayuda a ir creando zonas de seguridad en tu desarrollo, que te ayuda a solidificar, que te ayuda a subir, es una energía de ascenso, porque
Capricornio, su misión, os lo he contado muchas veces, es llevarnos a lo alto de la montaña. Por eso, en todas las religiones, las grandes revelaciones, los grandes diálogos entre Dios y el hombre, Dios y la mujer, ¿dónde tienen lugar? En la cima de las montañas. Porque de alguna manera Dios nos hace subir, este Dios Padre, este Dios capricorniano, nos hace subir hasta la cima de la montaña. ¿Para qué? Bueno, pues para, de algún modo, desapegarnos de nuestras emociones, no tener emociones, sino desapegarnos de ellas, alcanzar perspectiva, ver el mundo desde arriba. Por eso es, de algún modo, Capricornio es el signo más alto de todo el zodíaco. Es el signo también más duro, como os he dicho en el vídeo anterior. Capricornio no es un sitio agradable para vivir, es un sitio duro de soledad, de sacrificio, de privación, etcétera, etcétera. Pero también de un enorme placer de saber que uno ha cumplido su misión, uno ha realizado el trabajo que tenía que realizar, y que uno, en base a ese proceso de desapego y de alcanzar objetivos, consigue tener una perspectiva del mundo y ya desde ahí puede lanzarse al vuelo acuariano, que es el vuelo, ya se tira con su ala delta, no con su parapente, se tira de la cima de la montaña diciendo, ya está, ya he subido y ahora ya paso al elemento aire, he sufrido el elemento tierra en su forma más dura, más despiadada, que es Capricornio, y ahora me voy a entregar al elemento aire global, a la atmósfera, y voy a contactar con el resto de la humanidad que está ahí flotando también en el elemento aire, ¿no? Y de la sabiduría colectiva y de los planes colectivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí en esa casa es donde nosotros vivimos nuestro padre interior, nuestra capacidad de ser padres, que es absolutamente necesaria. Seas una chica o seas un chico, en la casa en que tengas a Capricornio es la casa en la que vas a realizar este trabajo paterno, contigo mismo y con los demás, ¿no? Y entonces, ya vengo con esto al centro del tema, Plutón, que es el gran maestro, para mí es el gran maestro por encima de todos los demás. Plutón lo que nos hace es nos enseña de nuestra función paterna, de cómo hemos sido padre, del padre que hemos sido, y esto, repito, aplica a todo el mundo, chica o chico, del padre que hemos sido, qué cosas tenemos que desprendernos, porque ya no valen para nada, están muertas, son contraproducentes, valieron, pero ahora ya no valen, tenemos que ser un nuevo padre, etcétera, etcétera. Y esto es ya el último examen, y el más duro. Y el más duro. Estas semanas van a ser, de todos estos 16 años que ha estado Plutón en Capricornio, las más duras. Porque es donde se van a realizar, ya nos vamos a dar cuenta de las últimas revelaciones de Plutón en Capricornio, que van a ser duras, porque Plutón no se anda no va a dorar la píldora, no se anda con metáforas ni con rodeos. Plutón te muestra realidades duras, desnudas, a veces revulsivas. Te enseña que cosas que pensabas que eran muy bonitas, muy armoniosas y tal, estaban podridas, y a nivel de tu ser padre, va a estar muy ligado con qué tipo de padre has sido, ¿de acuerdo? Entonces, si has sido un padre formador, un padre que ha propuesto objetivos asumibles, realistas, un padre que ha ofrecido recursos, ha exigido resultados, pero ha ofrecido recursos, que ha dado ejemplo, un padre que no ha sido autoritario, sino que ha sido autoridad, que es diferente, un padre que no ha abusado, un padre que ha respetado, siendo duro y siendo exigente, pero que ha respetado. Si hemos sido ese padre, todo bien. Sí, probablemente veamos todavía alguna cosa que nos impacte,
pero todo bien, no pasa nada. Lo vamos a digerir y vamos a saber qué hacer con eso, ¿no? Si no lo hemos sido, y esto reza tanto para cada uno de nosotros como individuos, como para gobiernos, etcétera, etcétera, ya sabéis en quiénes estoy pensando, pues todos estos déspotas, tiranos, manipuladores, psicópatas, narcisistas, etcétera, etcétera, de alguna manera se van a ver desnudos, van a verse claramente enfrentados. No digo que salgan despedidos, no digo que haya revoluciones por aquí y por allá, pero Plutón les va a desnudar, nos va a mostrar a esta gente tal y como son, ¿no? Entonces, y claro, y esta gente, atentos, porque claro, aquí estamos viendo ya el final de la época de tierra y se van a aferrar a su poder como a un clavo ardiendo. De la misma manera que nosotros como padres también podemos aferrarnos a nuestro poder como padres, nuestra autoridad como padres, como un clavo ardiendo, y muchas veces lo que tenemos que hacer con estas últimas semanas de Plutón en Capricornio es aprender también a dejar de ser padres, dejar ya de ser padres, es decir, bueno, ya hice mi papel como padre, voy a hacer ya mis últimas despedidas, estamos despidiéndonos de algún modo de ese papel como padre, porque Plutón ya luego va a pasar de Capricornio a Acuario y va a estar en la misma casa, probablemente en nuestra carta natal, o sea, la misma casa, pero ya lo va a hacer con una energía muy diferente, ya no es la energía del padre, es la energía acuariana, que es la energía un poco de estos personajes que os he mencionado antes, ¿no? Del pequeño funcionario o de la persona X, Y, Z, el jardinero, el profesor, la científica, de toda esta gente que de algún modo conecta con el colectivo y se erige en voz del colectivo, pero no porque haya oído la voz de Dios, ni porque tenga autoridad, ni tenga un poder terrenal, sino porque de alguna manera sienten que es lo que el colectivo necesita. Vamos a ver muchas figuras de esas y ahí vamos a pasar a ser ya voces del colectivo en esa casa en la que esté luego Plutón cuando vuelva a Acuario a mediados de noviembre, ¿de acuerdo? Pero ahora nos toca ser padres y de algún modo también despedirnos con elegancia, que esto si supieran también los políticos hacerlo estaría muy bien, despedirnos con elegancia, ¿no? Decir, bueno, he sido padre, he hecho lo que he podido, me quedan unas semanas de hacer padre, de hacer el padre y de ser el padre, pero voy a hacerlo con gracia, con elegancia. No me voy a aferrar a mi autoridad, no me voy a aferrar a mi poder, no me voy a aferrar a las reglas y a las normas, voy simplemente, de alguna manera, a traspasar graciosamente, cariñosamente, amorosamente a mis hijos, los hijos que hemos tenido en esta casa, a los que hemos criado, el testigo de ser padre, ¿no? Y puede ser un momento de enormes revelaciones, ¿no? De pasar a nuestros hijos, por ejemplo, una especie de testigo, de decir, bueno, ahora tú estás viviendo lo que yo viví y entonces tú ya puedes empezar a ser padre porque estás viviendo la misma experiencia que yo viví hace X años, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pero atentas y atentos porque a nivel de astrología mundial va a ser muy difícil porque normalmente el que tiene el poder, Plutón en Capricornio, tengo el poder, tengo la autoridad, aquí no me mueve ni Dios. Y tal, y vamos a ver este tipo de actitudes, se van a aferrar con uñas y dientes, van a hacer todas las felonías y todas las barbaridades que les vengan a la cabeza, sobre todo los representantes del viejo sistema, van a aferrarse a esto. Y por eso os decía, son tiempos convulsos, porque vamos a tener lo viejo que no termina de irse, que no quiere irse, que se niega a irse. Es lo que vamos a ver estas 10 semanas más o menos con Plutón en Capricornio. Lo viejo que se niega a irse.
que sigue en sus 13 y que se incrustra, se atrinchera, se enroca, dice aquí, no me moverán. Y también que, lógicamente, formando sextila, Neptuno, pues van a crear bulos, miedos, manipulaciones colectivas, etcétera, etcétera. Ya lo estamos viendo estos días, ¿no? Por ejemplo, el triunfo de la extrema derecha en Alemania. Es decir, estamos viendo cómo se mueve mucho todo, digamos, el viejo establishment, las viejas estructuras de tierra que nos van a hablar de los inmigrantes que nos van a echar de nuestros países, de las pandemias que no han sido, de las que son y que no nos cuentan, de apocalipsis varios, ¿no? Porque, claro, para manejar a la muchedumbre, a la multitud, a la masa, el miedo es el elemento esencial, es la capacidad de atemorizar a la gente, ¿no? Bien, es decir que por una parte sabemos que la entrada de la era de aire es imparable y vamos a empezar a verlo ya muy fuertemente cuando a partir del ¿qué día de noviembre? Sobre el 20, del 19 de noviembre regrese Plutón a Acuario, y ahí veremos que sí, que todas estas maniobras, digamos, de las estructuras terrestres van a ir muy, muy lejos, van a causar muchos problemas, pero Acuario volviendo ya definitivamente, Plutón volviendo definitivamente a Acuario, les dirá, porque podéis resistiros, podéis presentar batalla, pero esta guerra está perdida. A partir del 2026 ya claramente, es un momento similar al año 41 en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no se sabía muy bien de qué lado iba a caer la bola. Podían haber ganado los nazis y los fascistas fácilmente, ¿no? Y estamos un poco en este punto de tal, ¿no? Y de la misma manera que ya en el año 42, cuando entran los americanos, Urano empieza a pasar a Géminis, etcétera, etcétera, en aquel momento ya la guerra se va decidiendo. Estamos viviendo una situación similar a los años, digamos, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? A nivel de astrología mundial, el sistema clasista, elitista que vivimos actualmente, no es que vaya a colapsar, a hundirse, pero de alguna manera sí va a verse expuesto. ¿Por qué? Porque va a cometer actos desesperados. Vamos a ver cómo gente como Maduro, Trump, etcétera, etcétera, van a cometer actos desesperados durante las próximas semanas, ¿no? Y esto probablemente no cause el que desaparezcan o el que sean de alguna manera que colapsen sus sistemas, pero les va a mostrar al mundo tal y como son, con toda, digamos, su psicopatía, ¿no? Entonces, de algún modo es esto, ¿no? Plutón en Capricornio, estas últimas semanas, es una educación en el desapego, porque eso es Capricornio. Capricornio es de algún modo, ayudo a construir esta estructura, ayudo a que la gente que protejo con esta estructura madure dentro de ella, crezca dentro de ella, suba dentro de ella, para finalmente llegar a la cima, al punto más alto, ganar perspectiva del mundo, de la vida y dar ese salto que les va a llevar al mundo de lo acuariano, y yo les digo adiós y me dan las gracias y se van y ya está. Pero esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vamos a tener actos de chantaje, de abuso desde el poder en Venezuela, en Israel, en Palestina. Vemos el Elon Musk chantajeando a Brasil con la red satelital, todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener muchas de estas actitudes de chulescas, de abuso de poder, ¿no? Y para terminar de hablar de Plutón en Capricornio, que es el temazo de estas próximas semanas, no podemos olvidar que es también el último retorno de Plutón sobre el Plutón de Estados Unidos. Siempre decís que hablo mucho de Estados Unidos y tal y cual, pero bueno, es que no podemos olvidar que Estados Unidos es el imperio, nos guste o no, es el imperio, todavía. Y es normal que un imperio haga cosas imperialistas. Yo
no estoy a favor, pero los imperios hacen cosas imperialistas. Entonces, y por eso es interesante saber lo que pasa en el imperio, porque eso va a repercutir en todo el mundo, de algún modo. Sería ingenuo pretender que no es así, ¿no? Entonces, veis que realmente en Estados Unidos es un punto absolutamente, yo diría, es el punto más crucial de toda su historia, ahora mismo, porque tienen que decidir en qué tipo de Estado se van a convertir en el futuro, si un Estado, yo diría, liberal, democrático, o un Estado fascista, autoritario, porque las opciones están ahí, son así de claras, así de diferentes, ¿no? Y también va a tener que decidir si colapsa como imperio, si se adapta al nuevo paradigma, que es un paradigma, como os he dicho antes, distribuido, descentralizado, donde ya no va a haber un centro, sino muchos e incluso infinitos, y no necesariamente los centros que todos pensamos, que si Pekín, que si Rusia, que si Brasil, que si India, que si Estados Unidos, no necesariamente esos centros. Entonces, pero algo que está claro es que algo va a colapsar en Estados Unidos, porque Plutón realiza su trabajo haciendo que el rey quede desnudo y que ciertas cosas colapsen. Entonces, además, este retorno de Plutón se da en la casa 2 de la carta de Estados Unidos, pues puede tener que ver con sus finanzas, con su economía, etcétera, etcétera. Entonces, y además, curiosamente, igual que sucedió el año pasado, Plutón entra directo sobre el mismo día, o con un día o dos de diferencia, con el eclipse tan terrible que se va a dar en Libra Aries, que fue cuando comenzó todas las matanzas en Palestina el año pasado. Y el año pasado también sucedió lo mismo, Plutón entró directo, más o menos en sincronía con este eclipse. De manera que todo lo que sucedió hace un año, más las elecciones de Estados Unidos y todo esto, vamos a vivir unas 10 semanas, sobre todo las semanas en torno a ese momento de octubre, los días, digamos, centrales de octubre, digamos, del 5 al 10-15 de octubre, que realmente es cuando van a moverse muchísimo las cosas, ¿no? Y va a haber cosas que colapsen. Y esas cosas que colapsen van a ir condicionando lo que vaya a suceder a continuación, ¿no? Luego también daros cuenta de una cosa, para analizar a este Plutón reentrando en Capricornio, haciendo su último paso por allí. Claro, ¿quién es el dispositor de Plutón? Es Saturno, que es el regente de Capricornio, y de alguna manera es el que dispone, por eso se llama dispositor, es que dispone de Plutón en Capricornio. Y entonces hay que echar una ojeada a Saturno. ¿Y qué hace Saturno? Bueno, pues está en Piscis, está retrógrado, está formando una cuadratura con Júpiter. Es muy interesante todo esto. El Sol, aquí lo vemos, ¿no? Está formando los días antes una oposición con Saturno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro, esta cuadratura Saturno-Júpiter también nos habla de la autoridad legítima. Saturno es la autoridad y Júpiter es la legitimidad. Entonces va a haber un cuestionamiento brutal, muy fuerte, durante las próximas semanas, de la legitimidad de la autoridad. Y esto va a teñir, entre otras cosas, las elecciones americanas, está tiñendo ya las elecciones en Venezuela, la vida política en todos nuestros países, incluido España, por supuesto, en que hay un cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad. Bueno, pues esto, preparaos porque va a aumentar con mucha fuerza este cuestionamiento, ¿no?, de la legitimidad en todo el mundo, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues ya nada más de Plutón. Seguiremos hablando durante las próximas semanas de todo esto, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, luego fijaros que el Sol va a estar estos primeros días de septiembre,
está en Virgo y va a estar oponiéndose a Saturno, ¿no? Y esto es un aspecto, yo diría, muy interesante, para mí me parece muy positivo, sobre todo yo que tengo a Saturno frente a mi Sol, en oposición a mi Sol ahora mismo, ¿no? ¿Y qué nos cuenta esto? Claro, cuando tú tienes un planeta enfrente de tu Sol, ¿qué significa? Que lo estás viendo. Ese planeta te está diciendo, hola, estoy aquí, hazme caso. Claro, no puedes ignorarlo. Y realmente este Saturno, ¿qué nos dice? Dice, mira, si quieres de algún modo realizar cosas a nivel pisciano, es decir, a nivel trascendente, a nivel metamórfico, si realmente quieres evolucionar, quieres pasar a otras cosas, quieres superar tus contradicciones internas, quieres de algún modo cerrar un ciclo de tu vida, que es Piscis también, tienes que ser saturnal, es decir, disciplina, autodisciplina. Es decir, esta oposición Sol-Saturno, sobre todo a los que tenemos el Sol en los grados centrales de Virgo o en grados centrales de Géminis o de Sagitario, nos está diciendo, aprende la autodisciplina si quieres superar tus contradicciones internas, ¿no? Entonces, es un mensaje muy positivo aquí el de Saturno. Realmente Saturno nos está diciendo el cómo puedes superar tus contradicciones internas, tus nudos gordianos personales con autodisciplina. Y a veces es algo tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Entonces, un aspecto, yo diría, que va a durar todavía desde hoy, que es 5, ya está bien patente, pues pienso hasta el 15, 16 más o menos de este mes, ¿no? ¿De acuerdo? Y que afecta a todos, sobre todo si tenéis ya en vuestra carta o bien el Sol en los grados centrales de los signos mutables, o bien aspectos Sol-Saturno, sea el que sea, conjunción, oposición, trígono, cuadratura, porque, claro, este aspecto, esta oposición nos va a interpelar en ese sentido, es decir, bueno, disciplínate si quieres superar tus contradicciones interiores, si quieres, de alguna manera, trascender, ¿de acuerdo? Que no es poco. Bien, ¿qué más cosas? Veo que ya llevo mucho tiempo, pues voy a hablar ya del eclipse. Voy a dejar algunas cosas menores en el tintero. El 17-18 de septiembre tenemos este eclipse en el grado 26 de Virgo, con el Sol prácticamente en posición casi perfecta y aplicativa a Neptuno, y formando este maravilloso cometa que veis ahí, qué bonito, ¿no? Y es muy importante esto, de entender un poco cómo funciona el cometa, porque realmente la metáfora de la niña, el niño que está tirando del hilo, para mí es muy buena, en el sentido de que sobre todo esa niña o ese niño, veis que fue Venus hace unas semanas, ahora es el Sol, luego dentro de unos días será Mercurio, son planetas personales. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que no te refugies detrás de estas excusas habituales de es que son los tres transpersonales formando un pequeño gran trígono, con eso no hay quien pueda, nos va a suceder esto, lo otro, una guerra mundial, catástrofes, migraciones masivas, el cambio climático, los mosquitos del dengue, todo esto, ¿no? Y no puedo hacer nada, ¿no? Y esto de alguna manera desmonta esos argumentos pasivistas, victimistas. ¿Por qué? Porque al ser planetas personales, de algún modo nos dice, ok, de acuerdo, tienes una cometa que está controlada, de algún modo, está inspirada, está potenciada, está alimentada por los transpersonales. Muy bien, de acuerdo. Pero tú estás aquí, con el hilo de la cometa, con la cuerda de la cometa. O sea que tú, de algún modo, si eres lista, si eres receptiva, puedes ir orientándote tú, porque si os dais cuenta que hace la niña, el niño con el hilo de cometa, cambia de posición, cambia de ángulo, va tomando el aire, ¿no? Es decir, tú puedes, de algún modo, si no puedes cambiar la dirección de los vientos, pero sí puedes hacer que
esa cometa vaya de algún modo acompasada con lo que tú eres, ¿no? Es decir, de algún modo, durante estos días, y sobre todo con esta luna llena, nos va a decir, mira, es cierto, estamos en una situación que es de cambio radical, total, dramático, traumático, etcétera, donde vamos a tener que dejar muchas viejas referencias detrás para siempre, vamos a tener que abrir la puerta a lo nuevo y vamos a tener que dar una patada en el culo a lo viejo para que se vaya de una puñetera vez. Vamos a tener que hacer todo eso a nivel colectivo, a nivel personal. Bien, pero tú no eres un objeto pasivo de todo eso. Tú realmente puedes intervenir en todo eso. Tú puedes hacer que esa cometa te lleve por tu camino, te lleve a tu destino. Por eso os he llamado a este vídeo tomando las riendas de tu destino, porque de alguna manera tomas las riendas de ese poderoso animal que es el pequeño gran trígono, y de algún modo puedes empezar a incorporarte tú a ese pequeño gran trígono. Y dices, bueno, ¿a quién le afecta esto? Pues bueno, va a afectar mucho, obviamente, a quienes tengáis ángulos ascendente, descendente o planetas en contacto, sobre todo con este punto en Virgo, pues yo te diría del grado 20 al grado 29 de Virgo, o 1, 2 de Libra todavía, o los mismos grados de Piscis, si tenéis planetas, o ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo, o también aquí en los últimos grados de los signos de tierra, de Tauro, Virgo, Capricornio, ¿de acuerdo? Ahí os va a mover el piso, pero yo diría, sed listas, aprended a manejar la cometa. No queréis ser los dueños del viento, pero aprender a cabalgar los vientos de algún modo, ¿no? Entonces, son tiempos, yo diría, excelentes, porque con ese sol en Virgo, que es un hacedor, Virgo es un signo hacedor, un signo que hace cosas, ¿no? En trígono con Plutón y en trígono con Urano hay una enorme capacidad, una enorme oportunidad para reestructurar, transformar, reformar, tirar por la ventana viejas cosas, abrir la ventana a nuevas cosas, realizar cambios profundos interiores dentro de nosotros mismos y hacer que esos cambios impacten también a nivel social. Entonces, por eso os digo, puede ser un momento excelente, ¿no? Entonces, bueno, luego también vamos a ir teniendo ya, efectivamente, lo que os decía antes, son los últimos estertores de la Tierra. Tenemos que irnos, yo diría, esta lunación, esta luna llena, nos tiene que ayudar a irnos despidiendo yo diría, con alegría, con dignidad, de esta larga época de Tierra, de 200 años. Y es desprendernos de la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, del sistema jerárquico, piramidal, del arriba y el abajo, yo mando, tú obedeces. Darnos cuenta de que esto ya se ha acabado, y que muchas veces somos nosotros mismos, aunque estemos abajo, somos nosotros mismos los que mantenemos a estas autoridades que realmente son ficticias porque no tienen ninguna autoridad interior ni personal. No estamos sosteniendo a tiranos, déspotas, narcisistas, psicópatas, payasos, marionetas, no a personas con una auténtica autoridad personal, ¿no? Entonces tenemos que empezar ya a dejar de ser base para toda esa falsa jerarquía, ¿no? Y también empezar nosotros a desprendernos de nuestros apegos terrestres, ¿no? El poseo, tal cosa, o el yo soy director, yo soy jefe, todas estas infatuaciones egoicas de la Tierra, ¿no? O el yo sé cómo se hacen las cosas, ¿no? De Virgo, ¿no? Sin mí nada funcionaría, ¿de acuerdo? Entonces es un buen momento para decir, ok, esto sirvió, le hemos sacado todo el partido que podíamos sacarle, muchas gracias,
sus servicios ya no son necesarios. Irnos despidiendo de esta dominancia de la Tierra e irnos preparando ya para lo que viene, que es el aire, porque ya en noviembre ya pasa Plutón a Acuario, y ya el año que viene ya va a empezar a entrar Urano en Géminis, Neptuno en Aries. Ya vamos a empezar a ver este pequeño gran trígono que se mueve hacia el aire cada vez más, y también los planetas que pasan en oposición a Neptuno van a estar ya en Libra y van a formar el cometa desde Libra. Es decir, que pasamos ya unos años de una enorme predominancia del aire y de lo social, de lo comunitario, en fin, de todo lo que es el aire, ¿no? Que tiene también sus enormes problemas que iremos viendo, ¿no? La Inquisición se crea en un periodo de aire, cuidado. ¿Por qué? Porque lo que se censura son las ideas. Los grandes enemigos en los periodos de aire son las ideas, son lo que vamos a tratar de controlar, de censurar, ¿de acuerdo? O sea que vamos a tener que tener cuidado con las censuras y con los inquisidores en el futuro, pero ya iremos hablando de esto. Muy bien, entonces, bueno, y estamos viviendo también muchas cosas que son, yo lo entiendo, son desestabilizadoras, ¿no? Ver qué hacemos con todos estos inmigrantes, porque realmente es un problema, pero tenemos que darnos cuenta que es un problema que hemos creado nosotros. Huyen del cambio climático que ha creado Occidente, huyen de guerras que han creado las multinacionales occidentales para quedarse con sus recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a tener que enfrentarnos a este problema con humanidad, no desde la tierra, no vamos a poner fronteras, vamos a poner muros. Esa es la solución de tierra, que no funciona, no va a funcionar. Perder el tiempo con esto yo diría, es antiproductivo, ¿no? Entonces, todo el tema de la toxicidad de las redes, todo esto, bien. Son cosas que de algún modo hay que entender un poco si queréis, desde la agricultura, ¿no? Estamos viviendo lo que sucede cuando se quema un bosque, cuando se quema la tierra está quemada literalmente, ¿no? Y ahora están empezando a salir muchas cosas que son como malas hierbas, pero esas malas hierbas lo que están haciendo es ayudar a regenerarse la tierra. Y nosotros las vemos y decimos, es un cardo, es una zarza, pues esto hay que cortarlo y tal, ¿no? Y no nos damos cuenta de que realmente están cumpliendo una labor, cosas que no entendemos muy bien, ¿no? Entonces, por eso os digo, no juzguéis muchas cosas muy extrañas, ¿no? Esta resurgencia del nazismo, de la extrema derecha y todo esto, ¿no? Son un poco como esas malas hierbas que están moviendo el terreno. Sin estos movimientos que estamos viviendo, supremacistas, fascistas y todo esto, son de algún modo, yo diría, son necesarios para que se remueva un poco la tierra y empecemos, y esto va a suceder ya a partir de que vuelva Plutón a Acuario, y todo el año 2025, os hablaré de esto en el vídeo que prepararé para fin de año, y empezaremos a ver en qué nuevo ecosistema nos hemos metido, qué es lo que la Tierra va a producir como ecosistema. Ya empezaremos a verlo algo en el año 2026, a partir de abril del 2026, que ya tendremos todos los transpersonales instalados en sus signos definitivos, Acuario, Géminis, Aries, etc. ¿De acuerdo? Bien. Y luego ya el 22 de septiembre pues tenemos el equinoccio, ¿no? Que el Sol entra en Libra, en trígono con Plutón. Venus va a formar en torno a estas fechas, el 22 de septiembre, una cuadratura con Plutón, y claro, Venus en cuadratura con Plutón y entrando en Escorpio, esos días en torno al del 20 al 23, 24 de septiembre, pues lógicamente vamos a tener temas relacionales o relacionados con contratos, socios, etcétera. No solo relaciones, digamos,
personales, pero todas las relaciones en general, y que van a necesitar clarificaciones profundas, porque Venus en cuadratura con Plutón suele requerir explicaciones y clarificaciones profundas, ¿no? También es un periodo para, yo diría, entrar a fondo en las relaciones existentes, ver realmente de qué materia están hechas las relaciones que ya tenemos, o abrirnos a nuevas relaciones que van a ser, claro, si uno se abre una relación cuando hay un aspecto Venus-Plutón, obviamente esa va a ser una relación a calzón quitado, una relación entre seres desnudos, de algún modo. Va a ser una relación profunda, íntima, ¿no? Y bueno, de algún modo también sobre el 24-25 de septiembre Mercurio entra en Libra, va a formar un trígono con Plutón, y Mercurio en trígono con Plutón estos días 23, 24, 25 de septiembre. ¿De qué nos hablan? Bueno, son palabras cargadas de poder, son comunicaciones cargadas de poder. Entonces tenemos que ser conscientes que estos días son los días en los que, yo diría, tenemos que escribir, elaborar textos, comunicaciones, si queremos que vehiculen una realidad profunda y poderosa. ¿De acuerdo? Y ya el mes termina, el 30 de septiembre, con un trígono entre Marte y Saturno. Marte y Saturno, y al mismo tiempo el Sol 30 va a estar conjunto con el nodo sur en los primeros grados de Libra, y con Mercurio, va a ser un momento en que las palabras tengan un enorme poder. Ese Sol Mercurio tenga un enorme poder, sobre todo a la hora de, yo diría, de crear vínculos, de enmendar relaciones. Y al mismo tiempo Marte en trígono a Saturno es un aspecto que nos da en Marte en los primeros en los últimos grados en los últimos grados de Géminis, entrando ya en Cáncer, exactamente, no, entrando ya en mediados de Cáncer y formando un trígono con Saturno. Es un momento de una enorme potencia, de una enorme capacidad de realización práctica. Es un momento de realmente poner en marcha planes, porque los planes son Saturno, y Marte es la capacidad de poner combustible, de alguna manera de hacer saltar la chispa que haga funcionar esos planes, ¿no? Bueno, chicas, chicos, con esto os dejo aquí abajo también el enlace de mi sitio web. Sigue abierto el seminario que impartimos Silvia Neira y yo en Barcelona sobre Venus en la carta natal como símbolo de lo relacional y de lo femenino. Quedan todavía plazas presenciales libres. Y también del seminario que impartimos también Silvia y yo con otros astrólogos y otras personas en Lanzarote el fin de semana siguiente, en octubre. Nada más, que naveguéis con gracia y con donosura estos días de septiembre, y que, digamos, vais aprendiendo a sobrevivir estos tiempos que son revueltos, que van a ser difíciles, pero que de algún modo nos traen un cambio que es irreversible, que es inevitable, por mucho que nos hagan creer que no, que los que tienen la ilusión del control ahora mismo nos hacen creer que no, que lo tienen todo bajo control, pero no es así. De la misma manera que tampoco nosotros controlamos nuestras vidas. En gran medida somos coautores simplemente. Vivir es navegar, vivir es ir aprendiendo a navegar los tsunamis, los terremotos y las tormentas que nos va trayendo la vida. ¿De acuerdo? Un abrazo.